Palabras de alegría y esperanza. Es el 1 de enero, fiesta de María, la Madre de Dios, y el Evangelio de Lucas 2, 16, 21. El comentario del Padre Fernando Armelini. Feliz año nuevo a todos. Los hombres siempre han buscado una respuesta a sus preguntas sobre los misterios del universo y han intentado dar una identidad, un rostro, al único ser que puede ser sentido, que puede dar sentido a todo lo que existe. Observando la creación han descubierto algo del misterio de Dios, porque la creación habla de Él. Solo hay que saber escuchar. Como toda obra de arte nos dice algo sobre su autor, y así, asombrados por la extraordinaria grandeza y belleza del universo, los hombres han captado algún rasgo de la belleza del poder del Creador. La creación solo puede decirnos esto de Dios, no puede hablarnos de su corazón, de su libertad o de la inmensidad de su amor, porque la naturaleza no tiene corazón. Es más, hace el mal no por maldad, sino porque sigue sus leyes. Hay, sin embargo, una criatura que puede revelar algo del corazón de Dios. Es el hombre, el único entre los seres que conocemos que cultiva también pensamientos y sentimientos de amor. Sin embargo, el hombre no solo está hecho de amor, sino también de odio, está hecho de bondad, miseria y violencia. Solo cuando ama, revela algo de Dios que es amor, solo amor infinito. El amor es el oro del que está hecho Dios, oro puro. No hay más rastro que el amor en Dios. Hay otro paso que la humanidad ha dado en esta búsqueda de Dios. En Israel, Dios se reveló también a través de los profetas, y así, progresivamente, fue surgiendo una imagen más transparente y precisa del rostro del único Dios verdadero. Israel llegó a descubrir su amor y lo presentó a la humanidad con imágenes de Dios que ama como esposo, como padre, como una madre. Pero también Israel, recordémoslo, salió lentamente de las tinieblas del paganismo politeísta. No es de extrañar, pues, que durante mucho tiempo siguiera creyendo, como todos los demás pueblos, que Dios también ordenaba guerras para vengarse de los enemigos y ordenaba matar. Así, la creación nos dice algo de Dios. La bondad del hombre puede decirnos algo sobre la bondad de Dios. Algo más hemos llegado a saber de Él a través de los profetas. Pero todo esto no nos basta. Los hombres siempre han anhelado ver el rostro de Dios. El descubrimiento del nombre y del rostro son indispensables para establecer una relación de amor entre dos personas. Mientras uno no vea al otro cara a cara, el amor no puede florecer. Los profetas elevan a Dios una súplica sincera y la encontramos en los salmos. Así, el Salmo 27 dice: busco tu rostro, Señor, no escondas tu rostro. Y el Salmo 42, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Y el Salmo 31, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, Señor. Y el Salmo 24, Israel se presenta como la generación que busca tu rostro, oh Dios. Este es el motivo de nuestra alegría en Navidad. En Jesús de Nazaret, Dios vino a mostrarnos
lo hermoso que es su rostro. No creemos en otro Dios que el Dios que vemos brillar de amor en Jesús de Nazaret. Y este Dios comenzó a revelarse en un niño. No se presentó como un adulto. Quiso que lo encontráramos y contempláramos como un niño, porque ciertos rasgos de la identidad de Dios solo pueden captarse considerando a un niño. Un niño necesita afecto. Llora si no se le acaricia y se le besa. Este es nuestro Dios. Tómalo o déjalo. Si prefieres un Dios fuerte que vence a los enemigos, ese es otro Dios, no el que contemplamos en Belén. Un niño es solo ternura y amor. No hay amenaza de violencia en el rostro de un niño. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios comienza a revelarse así, en un niño. Naturalmente no nos cuenta todo de niño, pero cuando crezca nunca negará lo que reveló de niño. Escuchemos ahora quienes contemplaron por primera vez ese rostro y cómo experimentaron ellos una inmensa alegría. Naturalmente, en cuanto los ángeles se alejaron de ellos hacia el cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén, veamos este acontecimiento que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron sin demora y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Es hermoso que los pastores, consultándose entre sí, se dijeran lo que habían oído del ángel, el anuncio más inesperado para ustedes, que son los parias de la institución religiosa, que los mantiene impuros, pecadores, inmundos, que les dicen que si entran en el templo lo profanan y que por tanto esperaban ser incinerados por el encuentro con el Señor. En cambio, escuchan del ángel que el Salvador ha nacido precisamente para ellos. Los pastores parecen incrédulos y se preguntan: pero ¿cómo puede Dios amarnos? Siempre nos han dicho que nos rechaza y que no quiere saber nada de nosotros. ¿Hemos entendido bien? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Aún hoy, algunos experimentan esta emoción que experimentaron los pastores al sorprenderse por el descubrimiento del verdadero Dios. Sucede, por ejemplo, cuando en la homilía se oye hablar del amor incondicional de Dios por los pecadores. Se oye decir que Dios nunca castigará a sus hijos, ni siquiera a los que han hecho todo mal en la vida. Quien oye estas cosas se pregunta: ¿pero entendí bien? ¿No es herético el sacerdote que habla así de Dios? Incluso a los pastores les debió parecer imposible que Dios se hubiera enamorado de ellos. Este es nuestro Dios. Por eso los pastores se animaron unos a otros y decidieron ponerse en camino hacia Belén para verificarlo, para comprender mejor esta sorprendente novedad del Dios de amor que les había sido anunciada. Se pusieron en camino deprisa. Notemos que su viaje no se reduce a un desplazamiento material de un lugar a otro. No. Este viaje es la imagen de su viaje espiritual. Se alejan de la imagen de Dios que les había inculcado la catequesis de los fariseos, que les había enseñado que Dios es legislador y juez estricto, y que es amigo de los buenos y verdugo de los malos. Ahora
caminan hacia el verdadero Dios que contemplarán al llegar a Belén. También nosotros estamos llamados a hacer un camino espiritual, especialmente los cristianos de hoy, que seguimos anclados en imágenes arcaicas de Dios inventadas por personas que han proyectado en Él sus miserias y deseos de venganza y lo han convertido en un verdugo. Este no es el Dios de Belén. Cuando los pastores llegan a la cueva, se dan cuenta de que lo que les habían dicho es cierto. Encuentran a María, al niño y a José, de quien el ángel no había hablado en su anuncio. José, como siempre, permanece en silencio. José en los evangelios nunca dice una palabra. Es el guardián del niño que vino al mundo para revelar la belleza de Dios. ¿Qué nos enseña el silencio de José? José, ante los pastores, se enfrenta a esta nueva revelación de Dios. Es diferente de lo que había aprendido en la catequesis. Por eso guarda silencio. Está en contemplación. El silencio, la reflexión y la sinceridad del corazón son necesarios para interiorizar la manifestación del verdadero rostro de Dios. Y ven al niño en el pesebre y no ven nada extraordinario. Habríamos esperado algo más, como cantos celestiales, vuelos de ángeles, pero nada maravilloso sucede. Todo es sencillo y muy ordinario. Si hubiera ocurrido algún prodigio ante aquel pesebre, mal habríamos empezado, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos que es uno de nosotros. Es nuestro Dios. No es el Dios omnipotente que podríamos haber imaginado sino que lo necesita todo. Si te gusta el Dios que siempre está dispuesto a demostrar su poder haciendo milagros, debes buscar a ese Dios entre los ídolos paganos. Este no es el Dios que se revela en Jesús de Nazaret. En Belén no ves al Dios rico, poderoso y fuerte. Ves al Dios pobre y débil. No infunde miedo ni amenaza a nadie. No se venga de los enemigos. Si buscas al Dios susceptible que se enfada con los que se atreven a transgredir sus mandatos, estás buscando un ídolo. Es el Dios pagano el que hace estas cosas, no el Dios que empieza a revelarse en el niño de Belén. Escuchemos ahora lo que hacen los pastores cuando llegan a la cueva. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño, y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Los cuadros de arte suelen representar a los pastores arrodillados ante el pesebre, pero el Evangelio no dice que se postraran en adoración, como hicieron los magos. En cambio, observan absortos, contemplando la palabra de amor revelada en aquel niño. Su primera preocupación no fue: ¿y ahora qué hacemos? Eran muy conscientes de que habían llevado una vida poco ejemplar, eran ladrones y notoriamente violentos, y sin embargo, no pensaron inmediatamente en hacer penitencia por sus pecados. Se quedaron contemplando
la sorpresa del amor incondicional y gratuito de Dios por personas como ellos. Más tarde pensarán en cómo cambiar sus vidas. Ahora se detienen para alegrarse de lo que han oído y visto del Dios verdadero. Solo después de sentirse amados podrán escuchar la propuesta de vida nueva que el Dios verdadero les hace. Alégrate tú también, aunque te hayas equivocado en la vida, detente y alégrate si un ángel te ha anunciado este amor incondicional de Dios. Si tu corazón es puro, puede que oigas una voz en tu interior que te diga, es verdad, Dios es así, no puede ser de otra manera. Esa voz es la voz del Espíritu. Entonces los pastores cuentan su revelación y el Evangelio dice que todos los presentes quedaron atónitos y perplejos ante este mensaje de los pastores. Todos, incluidos María y José, quedaron estupefactos. Esto nos deja un poco perplejos. Sin embargo, es así, porque María y José eran una pareja observante de las prácticas religiosas de su pueblo. Habían asimilado desde niños la catequesis tradicional que se ofrecía a todos. María y José eran personas puras, no como los pastores. Y todos los años iban a Jerusalén para la Pascua. No podían dejar de asombrarse de lo que les contaban los pastores. Se asombraban porque si es verdad lo que les decían los pastores, a saber, que Dios no exige nada a los impuros, sino que los ama, se derrumba toda la catequesis que María y José habían escuchado también de los guías espirituales de su pueblo. María y José también se asombrarán cuando Simeón, tomando al niño en brazos, proclame que Él es la luz que iluminará a todos los pueblos, la gloria de Israel. El padre y la madre de Jesús se asombraron de las cosas que se decían de Él y más tarde Jesús permaneció en el templo sin que ellos lo supieran al verlo. Se sorprenderán y Jesús les dijo, ¿no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y de nuevo señala el evangelista, no entendían sus palabras. María y José emprendieron un viaje espiritual al que todos estamos llamados. Partían de una determinada imagen de Dios que les había sido inculcada. Cuando escucharon la nueva revelación del rostro de Dios, estuvieron dispuestos a contemplarla y acogerla porque eran personas de corazón puro. Si tampoco nosotros nos asombramos, es que no hemos comprendido esta palabra del amor de Dios. Solo el Evangelio presenta un Dios así, un Dios que sorprende a todos. Estamos bien hechos. Estamos hechos para aceptar esta verdad. La humanidad siempre ha anhelado escuchar este mensaje del amor gratuito. El niño de Belén es la respuesta a nuestro anhelo más profundo de encontrarnos con un Dios que nos ama así. Escuchemos ahora la reacción de María. María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto.
tal como se lo habían anunciado. Todos quedaron asombrados, incluida María. Pero ella no se cerró a la revelación del nuevo rostro de Dios. Trató de comprenderlo. Tenía un corazón puro, abierto a la novedad que el Señor le revelaba. ¿Qué hizo? Lucas nos lo cuenta con una expresión griega llena de significado. Intento parafrasearla. María guardaba en su corazón todos los hechos que le envolvían y todas las palabras que oía y las ponía juntas en orden en su corazón. Simbalusa en tecardía autes. Es como si estuviera componiendo en su corazón un cuadro o juntando las teselas para componer un mosaico. Estaba juntándolo todo, tratando de captar el hilo conductor del proyecto de Dios que se estaba realizando. También nos ocurre vernos envueltos en acontecimientos, en circunstancias de las que no comprendemos inmediatamente el sentido que pueden tener. Y entonces podemos vivir distraídos, interesados en otra cosa, o en cada acontecimiento podemos intentar captar cuál puede ser el plan en el que el Señor quiere que participemos. María observaba cada acontecimiento, lo meditaba, reflexionaba sobre él y no se dejaba influir por sus convicciones o tradiciones. Su corazón estaba abierto a la luz de Dios. En su reflexión, que yo llamaría oración, siempre se mostró disponible para aceptar la voluntad del Señor. Lucas la presenta correctamente como la primera creyente. De hecho, la primera bienaventuranza que se encuentra en los evangelios es para ella. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel. María es nuestra hermana que como nosotros ha realizado un camino de fe no distinto del nuestro. Por eso la sentimos cerca de nosotros. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Los pastores vuelven a donde estaban antes, pero no son los mismos, han cambiado. En primer lugar, se consideraban los marginados, rechazados, y ahora se sienten amados y acogidos por Dios tal como son. Y su alegría se manifiesta en el canto. Hemos oído que cuando los ángeles partieron hacia el cielo, cantaron gloria al Señor. Ahora los pastores se van cantando el mismo himno de acción de gracias. Es un canto de amor, porque los pastores han comprendido que el Dios que han encontrado es amoroso, amable. Escuchemos ahora el relato del rito por el que Jesús es presentado a su pueblo. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Si vamos por la calle y necesitamos información, acudimos a la primera persona que encontramos. Aún así, no nos presentamos con nuestro nombre ni le preguntamos cómo se llama, porque el nuestro es un encuentro fugaz, momentáneo, superficial. Pero sin embargo, cuando queremos establecer una relación de amor, cuando nos interesa una persona, lo primero que queremos saber es su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo podemos volver a vernos? Y la última parte del pasaje evangélico de hoy nos habla de la circuncisión de Jesús.
Pero la atención no se centra en el rito de la circuncisión, sino precisamente en el nombre que se dio al niño en aquella ocasión. Para los pueblos del antiguo Oriente Próximo, el nombre no era solo un medio para indicar a las personas, distinguir las distintas especies, animales, para identificar los objetos. El nombre era mucho más. Expresaba la naturaleza misma de las cosas y formaba una unidad con la persona que lo llevaba. Por tanto, conocer el nombre era conocer su propia identidad. Teniendo en cuenta este contexto cultural, podemos comprender la importancia que Lucas da al nombre dado a aquel niño. Nombre que no fue elegido por José, sino que fue indicado por el ángel. Ese nombre viene del cielo. Es el nombre con el que Dios demuestra la identidad de ese niño al hijo de María. Se llamará Jesús. Yeshua en hebreo significa el que salva. Esta es la identidad de Dios, el que libra del pecado, como explica Mateo. Yeshua viene de la raíz hebrea Yasha, que aparece 354 veces en el Antiguo Testamento, y el sujeto es prácticamente siempre Dios o su mediador de salvación. Se hace referencia a Jesús como el que vino a salvarnos, no a llevarnos al cielo, eso lo hace sin dudas, pero quiere salvarnos aquí y ahora de lo que nos deshumaniza. Eso es el pecado. Nos salva del apego al dinero, de la voluntad de imponernos, de dominar a los demás, de la corrupción moral, de la violencia que nos lleva a las guerras y de la mentira. Quiere salvarnos de todos estos comportamientos que nos deshumanizan, que nos hacen irreconocibles como personas. Es interesante fijarse quiénes son en los evangelios los que llaman a Jesús por su nombre. En el evangelio de Lucas no son los santos, los justos, los perfectos, sino los que han experimentado lo que les deshumaniza y piden a Jesús que sea su Salvador. Son los que están a merced de las fuerzas del mal, los poseídos. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a arruinarnos. En efecto, los demonios no son los diablillos con cuernos, son esos impulsos que proceden de nuestra naturaleza biológica, el mundo y la carne, como le llama Pablo. Si los seguimos, nos deshumanizan. Son los que nos impulsan a la violencia, a la dominación, a la acumulación de bienes. Estos son los demonios de los que nos salva la palabra de Jesús. Jesús nos salva con su evangelio. Los leprosos también se dirigen a Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Los leprosos están vivos pero irreconocibles como personas. Han perdido su semblanza humana. Esta es la imagen de lo que hace el pecado. Te deshumaniza y te hace irreconocible como persona. El ciego de Jericó se dirige a Jesús. Jesús, hijo de David. Es alguien que no puede ver, por eso no sabe cómo moverse por la vida, busca la salvación. Por eso le llama por su nombre, Jesús. Luego, el último que le llama por su nombre es el criminal que muere junto a él en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Los evangelios repiten este nombre al menos 566 veces para recordarnos que deben ser borradas las imágenes de Dios incompatibles con este nombre,
¿Qué significa salvación y solo salvación? Esta imagen incompatible con el rostro de Jesús deben ser canceladas. Les deseo a todos un feliz año en la alegría del Señor.